Buenos días, tengan todos ustedes. Vamos a dar inicio con la sesión de esta mañana. Nos llena de gusto estar en esta ocasión en el marco de los foros regionales temáticos de investigación educativa 2023 del Consejo Mexicano de Investigación Educativa, correspondiente a la región noroeste, que incluye Baja California, Sonora y Sinaloa, y por iniciativa del Cuerpo Académico de Evaluación Educativa y particularmente al frente de la doctora Rubí Piniche, tenemos el gusto de iniciar con el foro la evaluación educativa, prácticas, alternativas y demandas ante las nuevas políticas en México. Iniciamos estas actividades del foro con el gusto de tener en nuestra casa al doctor Mario Rueda Beltrán con la conferencia de evaluación docente ante las demandas actuales. Me pidió la doctora Peniche que les presente a ustedes, a las nuevas generaciones que tengo el gusto de ver aquí, que nos acompañen, que presente al doctor Rueda. Me voy a tomar la libertad de hacer una presentación fuera de lo común, porque si ustedes quieren saber de Mario, pues lo pueden googlear, ¿no? Como algún día alguien me preguntaba, ¿y usted a qué se dedique? Yo le dije, pues googleamos, quiere saber qué hago. Entonces, sí quisiera compartir con ustedes, ustedes que son las nuevas generaciones, la nueva generación, ¿quién es el doctor Rueda para quienes nos dedicamos a la investigación educativa desde hace tantos años? El doctor Rueda es uno de los investigadores más destacados en el campo de la investigación educativa que tiene nuestro país. De eso da cuenta su trayectoria de tantos años y toda la gente que lo apreciamos, lo valoramos por ser nuestro maestro y por habernos conocido. Yo solamente me voy a permitir destacar unos pequeños puntos. Es considerado en el circuito de quienes realizamos investigación sobre evaluación de la docencia en México como el padre de la evaluación de la docencia. Eso dijo de él Felipe Martínez Ruiz, señalando y diciendo, pues el padre es él, ¿no? En otro momento, el doctor Robert Stein, que ustedes conocen, dijo, bueno, yo soy el abuelo de la Riel y el padre es Mario. Entonces, bueno, tenemos a alguien que es reconocido como el padre de la evaluación de la docencia en el país. El primer libro que nos agrupa a quienes hemos crecido por iniciativa de él y él acompañándonos, data de 1996. En 1996 se publicó lo que nosotros llamamos el libro blanco y que es como nuestra presentación en sociedad como grupo de evaluación de la docencia. Si ustedes piensan en 1996, pues seguramente muchos de ustedes no habían nacido. Pero tengan presente que el Instituto Nacional de Evaluación Educativa se fundó en 2002. O sea, que antes de que la evaluación de la docencia fuera un tema preponderante en México, valioso en México, Mario ya había tenido la visión de conformar un grupo y agrupar a quienes hacíamos algo relacionado con la evaluación de la docencia. Pero, ¿y de dónde venía ese antecedente? Pues de todo el trabajo que él había hecho sobre evaluación del aula universitaria. Quiero señalar que la intención de Mario, cuando nos convoca en aquella época, estaba sentado, y eso es lo que ha atravesado el trabajo, la intención de evaluar para comprender lo que es la docencia universitaria, la docencia, y qué hacer para mejorar las prácticas de evaluación y el mejoramiento de la formación profesional de las futuras generaciones o de quienes están en las aulas universitarias. En ese sentido, pues realmente lo que compete a la aportación que ha hecho el doctor Rueda al campo de la evaluación es indiscutible. Pero también tiene la faceta de ser un gran maestro. Un gran maestro
Y eso lo podemos dar cuenta con su presencia y su aportación a la formación y al inicio de los posgrados en educación en nuestro país. Es de destacar, por ejemplo, la maestría en educación que él formó en Querétaro, allá por los inicios de la década de los 90, y también su participación en el primer doctorado interinstitucional que tuvo la Universidad de Aguascalientes, en donde se formaron muchos de los actuales investigadores muy reconocidos, como es el mismo doctor Eduardo. Y es maestro y mentor de muchos de nosotros. Solo para ejemplo, podemos decir que fue director de tesis del doctor Alfonso Jiménez, director de este instituto, fue mi director de tesis de licenciatura y de doctorado, y estuvo y participó en los comités de tesis de varios de nosotros aquí, como es la más reciente, la doctora Alma Hernández Villarreal. Nos ha acompañado en la concreción de proyectos trascendentales para nosotros, como fue la creación del INE. José Mario, junto con el doctor Eduardo Baco, y una servidora, trabajamos allá por 1900, a los finales de la década de los 80, en lo que sería el proyecto de creación del INE. Entonces, mucho de lo que es el INE, la formación del INE, lo que es el INE de hoy, se le debe también al doctor Mario. Ahora, nosotros aquí en el INE, estamos con la intención, con las miras, con el anhelo de cumplir con con nuestro trabajo, ¿no? Con lo que es nuestra función sustantiva, que es desarrollar investigación pertinente para las necesidades del país que tenemos hoy, de desarrollar una formación pertinente, de calidad, de excelencia para los jóvenes mexicanos, porque aquí no solo tenemos baja californianos, pues no, es un privilegio y es un gusto tener al doctor Mario Rueda con nosotros. Solo me resta decirle a Mario, pues bienvenido Mario, que hacía años que no estaba aquí. Esta es tu casa, siempre ha sido tu casa y espero que te sientas muy bien con nosotros. Yo estoy segura que disfrutaremos, aprenderemos mucho de la conferencia y pues, sin más, te paso el tiempo. Y bueno, muy buenos días a todas y todos. Después de esta presentación, pues siendo uno muy comprometido con las cosas que se dijeron, que yo creo que se explican más por el afecto que nos tenemos en ellos desde hace muchos años. Pues no crean todo que está afectada por esta relación de muchos años, ¿no? Para mí es un honor estar aquí con ustedes el día de hoy, sobre todo viendo tantas caras jóvenes. Cuando uno se dedica a una actividad, parte del desarrollo de esa actividad tiene que ver con quién la continúa. Entonces, ver jóvenes que se están involucrando en el tema de la educación en general, siempre es alentador. Alentador porque, pues eso, porque sentimos el compromiso. Se habla ahora de la investigación educativa de una manera que hace, no sé, 30 años nos estábamos peleando por si se reconoció o no la investigación educativa en México y qué hacer para que esto ocurriera. Y bueno, ahora hay posgrados, hay revistas, hay un desarrollo y sobre todo hay jóvenes como ustedes interesados en ver de qué se trata y con un poco de suerte interesados en el quehacer. Creo firmemente en que la investigación educativa puede contribuir a mejorar la educación en México y en cualquier otra parte del mundo. No creo que nos toque a nosotros cambiarla, pero sí podemos ayudar. ¿Por qué? Porque lo de la investigación educativa tiene que ver con un conocimiento preciso, sistemático de los grandes problemas nacionales. Y bueno, la educación tiene muchos y graves problemas
Entonces tenemos materia de trabajo para un buen rato. Entonces qué bueno que están interesados y yo diría, sería buena opción si se dedican a cualquiera de los temas, a cualquiera de los temas que tienen que ver con lo educativo, porque todos y cada uno de esos temas ofrecen un atractivo y dan una posibilidad de participar en este gran proyecto. En todas las sociedades, la educación es vista como una herramienta, un recurso que sin duda es indispensable para el desarrollo de las comunidades, de los países. Entonces creo que dedicarse a eso puede ser muy satisfactorio, ¿no? Entonces adelante con eso. Trataré de desarrollar estos 4 temas que están ahí escritos. Si no me distraigo, lo lograré hacer. Y si no, por lo menos que tengan la idea de qué es lo que se iba a tratar. A mí me parece como un parteaguas lo que hemos venido viviendo en los últimos años y todavía no está tan claro que ya terminamos de vivirlo, que tiene que ver con la pandemia. Y bueno, ¿a qué viene este cuento, no? Diciendo, bueno, eso ya pasó. O sea, no ha pasado, ¿no? Y creo que en general la tendencia es como que a negar que pasó, o sea, como a tratar de decir, árale a trabajar y a lo que estábamos haciendo. A mí me parece que, como está ahí escrito, la pandemia más que una crisis de salud, que lo fue, es una crisis económica, humanitaria, de seguridad y de derechos humanos, y que nos ha afectado a todos, como individuos, como familias y como sociedades. En un texto de Reimer, un colega investigador educativo, citando a este autor, decía, un problema social extremadamente complejo, que no tiene una sola respuesta correcta, ni una línea de meta clara, múltiples partes interesadas con prioridades opuestas y ninguna autoridad central facultada para resolverlo. O sea, creo que describe muy bien lo complejo de este asunto, ¿no? Tan es así que la Organización de las Naciones Unidas, la ONU, habla de que no es exagerado, dado el reconocimiento de este gran problema global, mundial, ¿no? O sea, no fue un problema local. Dice, no es exagerado sugerir que nuestra respuesta implicará rehacer y reinventar las estructuras mismas de las sociedades y las formas en que los países cooperan para el bien común. Salir de esta crisis requerirá un enfoque de toda la sociedad, todo el gobierno y todo el mundo, impulsado por la compasión y la solidaridad. A mí, cuando leí esto, dije, es la ONU lo que está diciendo esto, o un budista, ¿no? Pero de verdad, o sea, creo que es muy pertinente. ¿En qué sentido de la compasión? Pues esta energía que nos da cuando vemos el dolor de otro, o el daño que es de otro, pero que nos impulsa a tratar de ayudar a que eso se evite o se disminuya, y la solidaridad para decir que estamos todos implicados. O sea, seguramente ustedes vivieron la influenza, ¿no? Que nos tocó y fueron 2 semanas, ¿no? De encierro, o sea, y nos pareció una cosa exagerada, ¿no? Ahora fueron 3 años, o sea, o 2 años y fracción, lo cual pues es otra cosa. Y la otra cosa mucho más presente fue lo global. O sea, esto estaba pasando en China, y uno dice, ay, pues pobres chinos, ¿no? No, pues después Italia, España, Estados Unidos, y luego empezó que en la Ciudad de México y que en Chihuahua, y de repente estaba en todas partes, ¿no? Y empezamos a conocer, pues casos de personas muy conocidas que se enfermaron y se murieron. Después amigos, conocidos, familiares. Entonces fue realmente algo que me parece que no le hemos dado la debida dimensión. Y entonces está predominando ahora, ya olvidamos de eso y vamos a lo que sigue, ¿no? Pero eso está ahí y va a estar, yo creo, por mucho tiempo, ¿no? Entonces, lo que ha ocurrido ante esta situación, referido a la parte de educación, porque como vimos, tiene que ver con economía, con salud,
con muchas cosas, ¿no? Entonces, refiriéndonos al tema de las instituciones, pues sobre todo las universidades respondieron proponiendo acciones para intentar hacer algo en la parte sanitaria, o sea, sobre todo los que estaban en medicina y carreras afines, pues ofreciendo ahí ver de qué manera apoyaban, los investigadores pues averiguando más de cómo funcionaba esto, etcétera, ¿no? También creo que esta parte de la duración, no sé si ustedes recuerden, pero el encargado de coordinar todas las acciones cuando empezó fue cercano a la Semana Santa y dijo, regresando de Semana Santa, ¿no? Regresamos. Lo bueno es que no dijo de qué año, ¿verdad? Porque pues creo que eso pegó mucho a las instituciones porque la idea era como algo corto, no había por qué hacer esfuerzos de continuidad porque había que esperar más bien, ¿no? Y resultó que no, que fue prolongándose. Y entonces ahí, pues la contribución desde la investigación, de saber qué era lo que estaba pasando, no solamente a nivel de la enfermedad en sí, sino de los impactos en la parte educativa, ¿no? Y ahí empezaron a haber actividades de formación, pero a través de mecanismos o de recursos a distancia. Entonces hubo gente que hizo la prepa desde su casa, ¿no? O media carrera, gente que no conocía la universidad y ya estaba a la mitad o un poco más allá, ¿no? Y pues muchos recursos que se fueron creando y poniendo como a flote algo que, si bien todos sabíamos que existía, no tenía ese reconocimiento que tenía que ver con los aspectos no solamente tecnológicos, de si tenías o no tenías computadora, internet y todo eso, sino también los socioemocionales. ¿Qué estaba pasando con nosotros? Y al decir nosotros digo estudiantes, maestros, padres de familia, que se vieron afectadas las acciones de todos. Todos estaban encerrados en la casa y desde ahí estaban tratando de mantener esa actividad respecto a lo educativo, ¿no? Entonces, este cierre temporal indefinido de las instituciones, pues tuvieron afectaciones, yo digo que todavía están vigentes. Y la otra es, pues todo este problema que se plantea cuando el profesor tiene que hacerlo a través desde su casa, ¿no? A través de internet y con cuestiones que bueno, ponían en evidencia que muchos no conocíamos las plataformas, no solamente estudiantes, también maestros, ¿no? Hay una anécdota ahí que me parece que ejemplifica muy bien, una maestría en Derecho, o sea, eran abogados los que estaban ahí interactuando, y entonces había un abogado que estaba con su computadora, que se negaba a tocar, ¿no? Pero estaba ahí enfrente de ella, y tenía un pizarrón en su casa. Entonces anotaba cosas en el pizarrón y los alumnos le decían, oiga, profesor, ¿por qué no le pica aquí y enfoque para allá? ¿No? Es decir, no, yo no me voy a meter en esas cosas, ¿no? Es una situación que ejemplifica muy bien esta idea de reproducir lo que él hacía en su clase y una negativa a los recursos que estaban siendo necesarios dada esta circunstancia, ¿no? Yo creo que como él hubo muchos, quizás más de los que no se imaginan. Y otros que obviamente ante las sugerencias de los alumnos y ahora, o la solicitud del profesor, y ahora dónde le pico, ¿no? Para que vean el texto, para que se dé en pantalla, etcétera, ¿no? Todas estas cosas que más naturalmente, por las cuestiones de generación, ustedes manejan mucho más, ¿no? Entonces sí hubo un aprendizaje ahí muy forzoso y forzado y muy abrupto, de tal manera que todo eso fue repercutiendo en la formación, ¿no? Entonces, algo que creo que fue evidente es que dadas esas circunstancias, lo que se puso muy a la mesa, muy a la vista, pues fue las condiciones tan distintas de quienes participan en todo lo que es el sector educativo, ¿no? Maestros, alumnos y directivos. Que los directivos, algunos no sabían también qué hacer, por dónde empezar, ¿no? Se pusieron en tensión los recursos que había. Por ejemplo, universidades que tenían infraestructura tecnológica amplia, pues no tuvieron tanto problema como aquellos en donde no había esa infraestructura, ¿no?
Igual en las familias, había familias que no tenían tampoco ni estaban preparados para eso, ¿no? Lo del internet se tardó unos meses, quizás hasta más de un año, en poder como entender qué era lo que necesitaban y después hacerlo eficiente para las actividades que se estaban realizando, ¿no? Entonces aquí queda muy clara la dimensión social que en el ámbito educativo siempre habría sido una preocupación, pero ahora estaba como mucho más clara, ¿no? Ustedes han escuchado muchas anécdotas de los alumnos que tenían su cámara apagada, ¿no? Entonces había el profesor que decía, qué falta de respeto, yo me niego a dar clases si tienen apagada la pantalla, ¿no? Y bueno, o sea, puede ser, pero la otra es que muchos tenían la pantalla porque si le ponían la imagen, te iba a la internet, ¿no? La otra es que estaban aburridos de estar viendo el profesor, ¿no? O sea, también pero la otra es el profesor tenía necesidad de ver las caras. Es decir, esto que están ahorita haciendo, ese movimiento de cabeza, uno lo necesita, o sea, me están siguiendo, ya se me durmieron 3, o sea, tengo que moverme, tengo que hacer algo. Es decir, hay una interacción. Entonces es cierto que esa interacción se modifica, dadas las circunstancias, pero también nos habla de situaciones, por ejemplo, en familias que lo que tenían era una cortina que ponían detrás para que no se viera que estaba junto al comedor y los niños jugando y la mamá haciendo la comida. O sea, la vida cotidiana, ¿no? Entonces, circunstancias muy distintas. Entonces, creo que ahí a mí me gusta comentar esto porque queda como muy claro la interacción y lo que es la comunidad. Es decir, siempre se habla de la familia como respaldo para todo lo educativo, ¿no? Ahora, por lo menos a nivel de básica, pues fue fundamental, ¿no? Pero a nivel de educación superior también. O sea, ¿cómo nos ponemos de acuerdo a quién le toca la computadora, si es que nos ayuda, ¿no? O el horario para internet, etcétera, ¿no? Entonces, tuvimos poco tiempo para adecuar la forma de enseñanza-aprendizaje. Si hubiera habido el conocimiento para decir esto va a durar 3 años, hubiéramos hecho otras cosas. Pero entonces al principio era que muy poco tiempo, después se fue alargando, 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 entonces ya fue responder a esa circunstancia, ¿no? Entonces tuvimos poco tiempo, también una resistencia, como el ejemplo que les acabo de dar, para ser sensible a esta condición de enseñanza a distancia. También, evidentemente, esta diversidad de infraestructura tecnológica de las que tenían las instituciones, equipos de cómputo y desconocimiento tanto de alumnos como de profesores, pero diría predominando esta actitud y esta disposición, diría yo, más juvenil y otra más de resistencia por parte de las generaciones como de mi época, ¿no? Es decir, que nos resistimos. Entonces sí hubo este problema de comunicación. Imaginemos un salón de licenciatura de 60 estudiantes y un profesor que viene cada hora, cada 2 horas, ¿no? Que se va turnando. Entonces ese profesor, cuando viene la pandemia, pues no tenía los datos, las direcciones electrónicas. ¿Cómo se comunicaba con ellos, no? Pero incluso ni siquiera la administración tenía esa información. Entonces fue así como de poco a poco ir conectándose. Había otros que, por ejemplo, en posgrado eran menos alumnos, seguramente había más actividades audiovisuales, entonces tenían los correos de todos, ahí más fácilmente hubo esa conexión, pero en todos los casos hubo que hacer actividades muy particulares, ¿no? Esta disposición de materiales, que decía que fue también muy variable. Si me pasas la siguiente, por favor. Y que salió a relucir de una manera así, pero muy clara, ¿no? Entonces yo creo que este problema de la enseñanza presencial también es una oportunidad para preguntarse cuál es la función de las instituciones, o sea, de la universidad. ¿Seguirá o tendrá que seguir formando los mismos profesionistas, al mismo tipo de estudiantes, de ciudadanos?
o habría que repensar cosas para que estas instituciones repensaran sus funciones, ¿no? Y dentro de esto es, ¿cuál es el papel de la docencia? Si la docencia, que en este caso estaba trastocada y cruzada por estos recursos, dada la pandemia y dada esta circunstancia, no sé si ustedes dieron clase en ese momento. En algún momento no coinciden conmigo, decir, estoy hecho un idiota, o sea, esto está terrible, la gente se está muriendo. Y yo enseñándole aquí evaluación de la docencia, o sea, dices, ¿qué es esto? ¿No? Es decir, sí es. Bueno, la otra es que empezaron a darse otros tipos de situaciones, como es cómo están en tu casa. Y empezar a escuchar que se murió el papá, el tío, el hermano. Es decir, algo como muy humano, es decir, más allá de si enseñas qué, ¿no? Pero sí, ante esa circunstancia es, ¿esto que estoy enseñando tiene sentido para ellos? ¿Les va a servir? Entonces, ¿cuál es el sentido de mi actividad como académico? Es decir, tengo que estar aquí más bien dedicándome a escucharlos, a informarnos unos a otros de la situación, a alentarnos, a sostenernos emocionalmente, ¿no? Y ahí la pregunta es, ¿cómo enseñar y qué enseñar? Esta movida de piso general, pues nos habla de toda una serie de recursos que están ahí y que estaban disponibles, ¿no? Pero que no habíamos, no los habíamos utilizado tanto como ahora, ¿no? Y como parte del tema de esta charla, y cómo evalúo eso, ¿no? Entonces, estas preguntas, yo creo que la pandemia nos obligó, o nos invitó más bien, a formularnos, pero creo que debieran ser parte como de nuestro quehacer cotidiano, es decir, reconocer o pensar y reflexionar sobre cuál es el sentido de nuestro quehacer, ¿no? La emergencia sanitaria modificó la vida de todos, implica renovar prácticas, saberes y compromisos en la universidad. Yo sí creo que estamos aquí vivos. Es una gran oportunidad, ¿no? ¿Qué hacemos con nuestra vida? Entonces hagamos las cosas mejor, ¿no? Reflexionemos sobre qué sí, qué no. Entonces, estas nuevas situaciones del trabajo docente que exigen más conocimiento sobre la realidad, diálogo y negociación entre las partes involucradas. Ustedes seguramente han escuchado mucho que la situación de la pandemia ha causado rezagos, ¿no? Muchos rezagos. ¿Cuáles? ¿En qué sentido? ¿Qué vamos a hacer con esos rezagos, no? Es decir, preguntas que nos invitan a saber más y a saber más de manera sistemática, no apreciaciones, sino conocimiento. Entonces, diseñar estrategias para reparar las pérdidas de aprendizaje de distintos grupos sociodemográficos y en los estudiantes con rezagos académicos y en riesgo de abandono escolar. O sea, si siempre digamos, la oferta educativa ha tenido el problema eso de que no basta con entrar a la universidad, sino cuántos de los que entran salen, y la otra cómo salen, y por qué se van los que se van. Ahora con la pandemia, pues ha sido mucho más fuerte esa influencia, esa situación que debemos de atender en el sentido de conocer y de qué hacemos con eso. Entonces, algunas de las lecciones que yo creo que se pueden retirar de esta experiencia humana es esta idea de que somos terrestres, o sea, aquí la cosa es global. No hay de que en Francia se salvaron y los demás nos llevó la tierra de las muchachas, dirían, por acá por el norte, ¿no? Bueno, lo decía Piporro, no sé si todavía conocen a Piporro. Sí, sigan por ahí vigente, pero es decir, somos todos, o sea, no sé si recuerdan esas imágenes con los primeros meses que dejaron de funcionar fábricas y que bajó la contaminación de manera brutal, que especies regresaron a lugares donde ya no iban. No fue algo, digo, ¿no? ¿Qué nos está diciendo eso? Que nuestro estilo de vida, no de México, no en Ensenada, no, o sea, en el globo, o sea,
lo que hacemos todos. Entonces, esta idea de que formamos parte de un grupo social amplio, globalizado, que requerimos soluciones complejas y colectivas, y esto de los distintos niveles, ¿no? Y actores. O sea, yo creo que esta situación de reconocerse parte del mundo, de reconocer un problema que nos está afectando a todos, y la necesidad de identificar quiénes participan y en qué sentido, y esta necesaria colaboración entre todos esos distintos niveles. Y esto nos lleva a nuestro tema, o sea, necesariamente repensar y rediseñar los procesos de enseñanza y aprendizaje en donde se involucren estudiantes, al personal docente y no docente en el diseño de las respuestas demandadas por la emergencia y por las secuelas que esto nos está llevando a vivir, ¿no? Por ejemplo, el empleo de las tecnologías de la información y la comunicación también podría tener el otro interés de ayudar a los que se quedaron rezagados por alguna razón, y entonces hacer una enseñanza mucho más especializada hacia esos sectores que fueron más afectados o que recibieron más. Recientemente se hizo un estudio en la Universidad Nacional Autónoma de México tratando de averiguar ante la inminencia del regreso a clases. ¿Se acuerdan del año pasado? Sí, es el año pasado, ¿verdad? Que bueno, vamos a regresar, pero ¿cómo vamos a regresar? Entonces hubo un acercamiento hacia profesores universitarios respecto a justamente a ver cómo se estaba viendo la situación. Entonces, la práctica docente de emergencia planteó diferentes roles y funciones. Esto que yo les decía, ¿no? El maestro pidiendo ayuda a los estudiantes, ¿no? O los estudiantes apoyándose entre sí. Es decir, esta situación de uno para todos se empezó a movilizar de manera natural, y esa enseñanza, ¿cómo la retomamos? ¿La mantenemos o seguimos como estábamos antes? Conservar el uso estratégico de las tecnologías, creación de nuevas formas de enseñanza-aprendizaje. Si de repente hay profesores que dicen, olvídate de lo presencial, vámonos a todo lo que es electrónico y nuevas tecnologías, inteligencia artificial y no sé qué tanto, o no. Pero ahí es como la discusión de qué sí, qué tanto, para qué, en qué situaciones, ¿no? Por ejemplo, esta modalidad híbrida o mixta de educación, ya al preguntarle a los maestros directamente, tampoco está muy claro qué entiende cada quien por eso. Y de las conveniencias, otros dicen, no, sí, es que hay que usarla, pero ¿cómo? ¿O para qué? ¿No? ¿Qué se requeriría para usarse? Ahí es claro que estamos afectados, lo tenemos como preocupación, pero no está muy claro todavía cómo resolver eso, ¿no? Y dificultad para compaginar la modalidad híbrida con la infraestructura universitaria. Por ejemplo, ahí en la UNAM, que son grupos numerosos en la mayor parte de las carreras, ¿qué hacemos? ¿Vienen unos días unos y otros días otros? Hacemos una y la mitad la toma en su casa todavía, como estas etapas como intermedias, ¿no? Y que definitivamente lo que había era un reconocimiento de la necesidad o de la oportunidad de repensar las cosas, pero tampoco claridad de cómo resolverlas, ¿no? Entonces, algo que salió también en esta encuesta es los espacios para compartir experiencias e interacciones entre pares son como una demanda de los maestros. Si reconociendo que la actividad que realizamos es compleja, ¿por qué no crear espacios de intercambio, de experiencias, de comunicación, incluso de acompañamiento, ¿no? Para hacer mejor docencia. Y aquí nuevamente ya el tema sale muy claro a partir de este sondeo, de esta investigación, de cómo esto no basta con la voluntad de una persona, que se requiere de las ideas de todos, de cómo recogemos las más diversas ideas, incluyendo pues, directivos, profesores, estudiantes, ¿no? Por eso se habla de apoyado de la inteligencia universitaria, es decir, como todo el que sepa que participe y apoye, ¿no?
Por ejemplo, los aspectos contextuales aquí se plantean como que requiere la participación de los estudiantes, docentes, administrativos y autoridades, una estrategia general y lineamientos específicos para cada dependencia. La universidad es tan grande que encontramos una diversidad enorme de condiciones, entonces no se podría pensar en soluciones genéricas, sino particularmente en qué carrera, en qué organización, no es lo mismo ciudad universitaria. Por ejemplo, en Ciudad Universitaria ocurrió una situación curiosa. El campus central es reconocido como patrimonio de la humanidad, y como patrimonio de la humanidad no se puede modificar. Pues tienen salones de clase que se hicieron en los años 50, ¿no? Y que no corresponden a los números y tamaños de los estudiantes del 2023, pero tampoco se puede modificar. ¿Sí? Entonces, ¿ahí qué haces? O sea, abres turnos, creas más salones de clase. Es decir, hay una situación de infraestructura y dificultades que plantea la misma infraestructura y la diversidad como para tener justamente diferencias en cada una de estas situaciones, ¿no? En cuanto a lo de sobre el conocimiento y el aprendizaje, necesariamente se plantea esta idea de diferenciación y jerarquía de contenidos curriculares, y esto solamente a través de trabajo colaborativo. Y de todo esto que enseñamos y de todo esto que aprenden los estudiantes, ¿qué se puede eliminar o qué hace falta, no? Porque estamos viviendo otro mundo. En la universidad hay planes y programas de estudio que duran 20, 30 años y por lo menos formalmente siguen siendo los mismos, ¿no? Cuando ha cambiado muchísimo, ¿no? El currículum flexible es algo que también salió mucho en las conversaciones, ¿no? ¿Por qué pensar en esta idea de que uno empieza en tal semestre y termina en tal semestre? Cuando hay estudiantes que tienen condiciones muy distintas, que podrían flexibilizar y tener variedad de unos avanzar más rápido, otros menos rápido, ¿no? También eso como problemática. Y la otra, como mencionaba hace rato, el uso de las tecnologías para intentar hacer algo con el rezago, ¿no? En general, los profesores hablan de un futuro prometedor a partir de lo aprendido en esta enseñanza de emergencia, ¿no? Dada esta contingencia, sí hay como la esperanza de que nos debe de servir a todos, ya tomamos nota y vamos a buscar y mejorar las situaciones de demanda por atender las condiciones de recursos tecnológicos, personal de apoyo e insumos para garantizar los protocolos sanitarios. O sea, esto era muy al principio del regreso a clases, ¿no? Y disposición a colaborar en la creación de espacios educativos y una oportunidad para cuestionar y resignificar las prácticas docentes rutinarias. Y algo que salió, estamos hablando de profesores entrevistados, cuidar la salud mental de los docentes. Sí, es cierto, algunos necesitamos más ayuda para mejorar nuestra situación mental, ¿no? Y seguro ustedes lo han experimentado a lo largo de su carrera, ¿no? Sí, hay profesores que necesitamos urgentemente de una ayuda más allá de la didáctica, ¿no? Sería más bien tirándole a lo psicológico. Y aquí el tema de la evaluación, ustedes habrán visto cómo algunos profesionales se fueron para la parte como más técnica de control, y cómo hacemos para que no copien las evaluaciones, ¿no? Entonces, que sí, estrategias para ver directamente a la pantalla, ¿no? Y no mover los ojos de la pantalla ni mover, o sea, por ahí hubo todo un esfuerzo para... Pero la otra es como, ¿cuál es el sentido de evaluar ahora, ¿no? En esta materia en particular. El otro, los otros temas es el aseguramiento de las condiciones favorables, es decir, para una enseñanza distinta se requieren también condiciones distintas. Este acompañamiento, que no necesariamente tiene que ser del profesor hacia los estudiantes, también puede ser de los estudiantes o de los estudiantes
hacia el profesorado. La siguiente, por favor. Y esto que he mencionado mucho de la cooperación entre los distintos actores que participan en estas comunidades, ¿no? Esto respecto a qué hacer con la evaluación, creo que una evaluación tendría que identificar las deficiencias técnicas en el diseño y práctica de la evaluación. Es decir, ya durante años se ha hecho investigaciones donde se ha mostrado cómo se ha evaluado, por ejemplo, en este caso a los maestros. A veces se han faltado estrategias de seguimiento de las técnicas. Por ejemplo, el cuestionario, que es algo que se utiliza mucho. ¿Cómo se hizo el cuestionario? ¿Quién lo construyó? Si hay una parte técnica que se debe de cuidar y que hay que revisar. Clarificar qué se evalúa, para qué y qué referentes sean condicionados. Posicionarse frente a las políticas educativas. Por ejemplo, hemos tenido un cambio, en este caso de gobierno, y las políticas que había antes, en algunos casos, sobre todo las referidas a evaluación, no está tan claro si se siguen las que había, o si no hay, o si hay otras distintas, ¿no? Y en cada uno de los niveles de básica o media superior y superior, ¿cómo está eso? Incluso en el posgrado, ¿no? Posicionarse frente a las políticas educativas, decía, estas que son genéricas y que se habla del nivel macro, en el sentido, por ejemplo, de organismos internacionales que dan orientaciones y demás, las que se retoman a nivel local, a niveles de los encargados, digamos, de los sistemas y de los niveles educativos, y las que tienen que ver con la institución en particular y cómo el maestro tiene que entregar calificaciones y numéricas y con letras a partir de exámenes departamentales o no, etcétera. Todo esto revisarlo a la luz de qué hacer en las evaluaciones. Y la otra es que al final, cuando uno evalúa al profesor, en este caso, de hecho está promoviendo como una manera particular de ser profesor. Cuando yo digo, presentó el programa como una característica que ustedes le responden sí o no, quiere decir que estoy considerando un modelo en donde la presentación del programa es clave, ¿no? Contesta las preguntas. También hay un modelo de ser maestro que se está reflejando en la manera de evaluar, y entonces de eso se tiene que tener como más claridad y serlo más evidente. Considerar también que las disciplinas, o sea, matemáticas, biología, etcétera, la literatura, la historia, se desarrollan escenarios escenarios de enseñanza distintos, y los perfiles de los docentes y la manera de enseñar, es decir, las didácticas específicas, también se ha mostrado que requieren una especialización, ¿no? Que no es lo mismo enseñar música que enseñar teatro o enseñar anatomía. La otra cosa importante es la participación de los maestros en la definición, el diseño de los programas y su aplicación. También la manera en cómo se van a interpretar estos resultados y lo que se va a hacer con ellos. Es decir, qué va a pasar con los maestros que tengan como resultado de la evaluación X o Y, programas de formación o situaciones de aprendizaje, etcétera. Una cuestión que se ha planteado mucho en la literatura, sobre todo de la deformación, habla de que la reflexión tiene que ser parte importante para que realmente se afecte el trabajo de los maestros. Entonces, estas formas de evaluación tienen que considerar y procurar que tengan como respuesta la reflexión para que el profesor incorpore esa información que se le está dando a partir de la evaluación. La otra es quiénes realizan la evaluación, y también está muy ejemplificado en la literatura que muchas veces quienes evalúan no son personas que tienen formación particular para hacer esta actividad, y entonces se requiere atender ahí qué es lo que está pasando. La otra es la participación comprometida de directivos, de los propios profesores y de los alumnos, y la otra es el monitoreo de cada una de estas partes para ver qué es lo que está pasando con eso, ¿no? Aquí hay un tema que siempre ha estado presente, pero ahora creo que de una manera mucho más
clara, evidente y necesaria. Cuando uno piensa en el profesor, o en la docencia como actividad, una actividad profesional, entonces hay algunos principios éticos que deben estar como muy presentes. Pues yo tomé nada más algunos. Hay una referencia de una tesis de Almadelia Torquemada, yo recomendaría mucho que la vieran. Y nada más aquí algunos ejemplos, pero me parece que dada la circunstancia que estamos viviendo todos, son muy pertinentes. Uno es la satisfacción por la labor docente. Me gusta, me está gustando. ¿Cómo puedo hacer que me guste? Es que me levanto y voy a clase y dice, no, ahí algo está pasando. Es decir, tengo que recuperar ese gusto, porque soy docente, o sea, ¿qué gano? O sea, ¿qué me gano? ¿Qué siento? Entonces ahí está satisfacción por la labor docente, compromiso con la generación de aprendizajes significativos, es decir, de todo esto que estoy informando, qué es lo que realmente les va a servir, compromiso con el desarrollo integral de los estudiantes, es decir, no solamente son cabezas, o sea, ideas, también son cuerpos, ¿no? También son corazones. Y entonces, pensar en todo eso. Y otra cosa importante que tiene que ver con la circunstancia ahora referida, y es el bienestar del grupo. No basta como que 2 o 3 vean que están contentos aprendiendo y muy entusiastas para seguir adelante, sino tengo que ver por el bienestar del grupo. Y la otra, reafirmar el compromiso con una formación y capacitación constante en la disciplina y en su manera de enseñar. Ser maestro, entre otras cosas, es muy interesante porque nos pagan por seguir formándonos todo el tiempo. Es decir, hay un compromiso. Yo tengo que saber más y mejor cómo enseñar. Pero eso solamente lo puedo hacer cuando lo tengo asumido como un principio. Es decir, me tengo que cultivar. ¿Para qué? Para poder seguir siendo profesor. Entonces, ya con esto voy cerrando. Están marcados aquí algunos desafíos de la evaluación educativa. Y creo que el primero de esos es ubicar la evaluación. A veces la hemos, casi diría yo, endiosado. Evalúa si se mejora el sistema educativo, digamos, es la consigna. Por lo menos desde el sexenio pasado, ¿no? Evalúa si se mejora. Entonces yo digo que aquí es un proceso sistemático, si no es una apreciación así voluntariosa, intuitiva que de repente tengo, sino que es sistemático de indagación y comprensión de la realidad educativa que pretende la emisión de un juicio de valor sobre la misma, orientado a tomar decisiones y a mejorar. O sea, una evaluación que no me está dando información de dónde estamos y qué hay que hacer, qué nos falta y cómo podemos lograr mejorarlo. Entonces no estamos hablando de una evaluación, digamos, moderna, actual, comprometida, ¿no? Entonces, un recurso para reconocer avances graduales en el dominio o perfeccionamiento permanente y cumplir su papel de orientación diferenciada de los progresos. O sea, no solamente basta con que saqué 10, ¿no? O saqué 9, o saqué 7, o saqué 6, sino qué información me da para alentar qué más debo hacer, por dónde tengo que seguir. Entonces, bueno, ya he insistido en participación de todos los actores, tanto en el diseño como en la puesta en marcha. En las evaluaciones también como considerar más atributos, es decir, qué es lo que exactamente estoy valorando, que me permita tener como metas más claras de hacia dónde quiero llegar o hacia dónde debe llegar el estudiante si se trata de la evaluación de los aprendizajes. Y la otra es contribuir para que existan bases para elaborar procedimientos sólidos de evaluación, es decir, que pongo en práctica, que reviso qué pasó con ellos y efectivamente los mejoro de manera permanente. Bueno, creo que ya les cerramos ahí. La que sigue.
Ya con esto termino. La acción educativa es colectiva. Y como en la vida, hay que acompañar y darse la oportunidad de que lo acompañen. Entonces, acompañar y hacerse acompañar. Reconocer los diferentes niveles de intervención. Tenemos el personal, el colectivo, el institucional. Es decir, yo aquí sí quisiera dejar como un claro mensaje de que todo esto que se ve así como tremendo y terrible, siempre podemos hacer algo. Yo mismo, ¿qué hago conmigo mismo? ¿Cómo me reviso? ¿Cómo me aliento? ¿Cómo me reconozco como alguien importante en la actividad que realizo? ¿No? Y luego, lo colectivo, ¿qué hago con los profesores del área de inglés, de español, ¿no? ¿Qué hago en mi institución? O sea, en la escuela, es decir, en donde me encuentre, ¿no? Y entonces todas esas posibilidades son acciones que se pueden desarrollar y que podemos participar en ellas. Y la otra es cómo yo contribuyo a un ambiente de bienestar. Y esto alentados, como empecé la charla, por la compasión y la solidaridad. O sea, cómo yo contribuyo al bienestar de todos y cada uno, a partir también de reconocer mi propio bienestar. Agradezco mucho toda su atención y si hay oportunidad, pues algunas preguntas. Dejo la presentación. Hay una bibliografía ahí que si a alguno les interesa seguir el hilo de algunas de las ideas mencionadas, pues ahí las pueden identificar y profundizar, ¿no? Y de verdad, muchas gracias por su atención. Tenemos la oportunidad de unas preguntas. De hecho, ya aquí hay un par de preguntas. Los voy a leer. Son de hecho 3, que igual más o menos gustes, ¿no? Dice, ¿cuál considera en este momento, y puntualizan mayo de 2023, es el mayor problema en el sistema educativo mexicano? Es decir, aquel que requiere de más trabajo, esfuerzo, disciplina y compromiso. Esa es la primera pregunta. La siguiente. Y voy de una por una, ¿no? O sea, yo creo que lo esencial sería un conocimiento sistemático de la situación actual, de mayo del 2020. Se habla mucho de que hay rezago, pero ¿quién, de qué, para qué, cómo ha afectado? Es decir, falta conocimiento, ¿no? Y así podría decir de muchos otros temas o problemas, según se quiera ver, y que si no tenemos un buen conocimiento, va a ser difícil orientar la actividad. O sea, ¿qué urge? Pues vamos viendo cómo es la situación, ¿no? Y para eso la investigación educativa sí puede y está obligada a contribuir. ¿Por dónde empezamos? Sería la otra pregunta. Bueno, ¿por dónde empezamos? ¿Quién? La Secretaría de Educación Pública pues tiene una responsabilidad y tendría que, digamos, señalar una pauta de por dónde empezar. Hay cosas que podemos hacer como profesores con nuestro grupo, frente a grupo. ¿Cómo están? ¿A quién se le murieron más? ¿Cómo se ven afectados? ¿Quiénes tuvieron la infraestructura? ¿Quiénes la tienen? ¿Quiénes la podrán tener? Esos, mis alumnos. Y bueno, y yo mismo, ¿qué aprendí? ¿Qué me falta? ¿Qué puedo hacer para ayudar a los estudiantes a recuperar ese bienestar y trabajar juntos, ¿no? Y bueno, creo que la siguiente, ¿por qué y cómo propone solucionar el problema? Creo que ya contestaste, ¿no? Y la siguiente es, ¿qué sentido tiene para usted el ser docente? O sea, primero, bueno, me quedo con la primera. ¿Qué era? ¿Cómo propone solucionar el problema? ¿Cómo solucionar el problema? O sea,
yo digo que hay como distintas responsabilidades, ¿no? ¿Qué hace el secretario de Educación o la secretaria de Educación? ¿Qué hace el rector? ¿Qué hacen los diputados, los senadores? ¿No? Si cada uno tiene responsabilidades frente al asunto educativo, ¿no? Desde establecer leyes, designar presupuestos, todo eso. Y ellos son los que pueden hacer eso. Los sindicatos, o sea, ¿qué hace el sindicato para procurar mejores condiciones para los maestros? Y luego, ¿qué hace el profesor con sus alumnos? ¿Y qué hago yo con mi vida? ¿No? ¿Cómo me cultivo? ¿Cómo sé más? ¿Cómo puedo ser mejor persona? Quizás ahí ya me estoy yendo hacia la última, ¿no? ¿Qué sentido tiene para ustedes el ser positivo? Bueno, tocan fibras sensibles, ¿no? Entiendo. Creo que eso pasa cuando se va uno haciendo cada vez más viejo, ¿eh? Se vuelve uno como más sentimental. Pues que creo que es este doble papel de obligación hacia uno mismo, de cultivarse, en el sentido amplio, y la otra de cómo ayudas a que otros se cultiven, se interesen, sean mejores personas. Agradecemos enormemente tener la oportunidad de haber escuchado al doctor Mario Rueda, aprendido de él. Yo me llevo la lección de intentar cultivarme para tener cada vez más mejor que enseñarles a mis alumnos, incluyendo el ser mejor persona. Esa es realmente una lección de vida. Había una última pregunta que es sobre la tesis de Alma Delia Torquemada. Aquí está la referencia, supongo que está en el portal del posgrado, ¿no? O sea, es una tesis de doctorado de la Universidad Iberoamericana. La Universidad Iberoamericana está en el padrón de excelencia de CONACYT y por definición todos los programas de posgrado en CONACYT tienen un portal que seguramente está. Y si no, pueden meterse a la red iberoamericana de evaluación de la docencia. RIED, se escribe RIED. El sitio está ubicado aquí en la UABC, por eso dice RIED UABC. Y ahí buscar a Almadelia Maldonado y, perdón, Torquemada. Y escribirle directamente, ¿no? Y si no encontrarán la tesis, seguramente ya les dará mucho gusto saber que está conociendo su trabajo. Doctora, hay preguntas aquí en el espacio. Si hubiera preguntas, adelante. Le pido, Bueno, ¿qué tal? Ay, perdona, disculpe. Lo que quería preguntar, mencionaba mucho sobre el rezago que existió por la pandemia, cómo los maestros regresaron como si nada hubiera pasado, como si los alumnos no hubieran tenido ningún problema. También sobre los problemas mentales que se presentaron por la pandemia, por las pérdidas, por el encierro, tanto para docentes como para alumnos. Mi pregunta sería cómo recuperar todo ese rezago que existió por todos estos problemas que hubo, por el tiempo que no se pudo estudiar y por los problemas mentales que se presentaron. Sí. Bueno. O sea, yo creo que lo primero es reconocerlo. Y me parece que está predominando la idea de que todos hacer mutis. O sea, ¿saben lo que es hacer mutis? En el teatro, cuando está el actor,
se va a retirar de la escena y dicen hacer mutis, o sea que se tiene que ir muy discretamente retirando de la visión de los que están ahí, ¿no? De los otros. Entonces algo así nos está pasando, es decir, a clases y a tal hora y tal cosa, y así. Yo creo que sí debemos de alentar y de comenzar por nosotros mismos a reconocer eso, que nos pasó algo extraordinario y colectivo. Y si no hablamos de ello, pues va a ser muy difícil como que lo asimilemos, ¿no? Yo creo que una primera es, hace poco tiempo hablé por teléfono con una amiga que tenía años de no hablar con ella y se me ocurrió decirle, ¿cómo te fue de pandemia? No, o sea, después yo dije, ay, ¿para qué dije eso? Porque no, se murió tal, se murió tal, se murió tal. Entonces, en un primer momento hasta me asusté y dije, qué impertinente, pero después dije, pues no, o sea, si no le pregunto eso, ella no hubiera dicho, ¿no? Entonces, yo creo que el alentar uno mismo y con los que se comunica también, hablar sobre el tema, eso ya es una buena ayuda, ¿no? Si uno escucha, también es una gran ayuda. Y la otra es que en el entorno inmediato, pues quizás sabiendo eso sí se pueden pensar en cómo hacer cosas, ¿no? Y yo creo que la primera es eso, escuchar, darse cuenta y después, pues acompañar. No se me ocurre otra. Ya concluimos las preguntas. Ahí hay una. Adelante. Buenas tardes. Bueno, yo soy estudiante de la Universidad Pedagógica Nacional, de subsede Ensenada. Esta pregunta, bueno, la estaba formulando ahorita y creo que voy a hablar por muchos de mis compañeros que estamos en la licenciatura de Intervención Educativa. ¿Usted qué consejo nos daría a los jóvenes que nos vamos a estar en el campo educativo, ya sea como docentes o interventores de alguna, en ese campo no educativo, cuáles serían los retos que cree que nos enfrentaríamos en un futuro, ¿no? ¿Qué consejo nos daría a los jóvenes que vamos a estar en ese campo educativo y nos vamos a desenvolver en ese ámbito? Gracias. Pues una de las características que tiene este quehacer, entre muchas otras, pero es una que implica mucho reto, que estamos cambiando. Si la sociedad está cambiando. Ustedes son alumnos y no se parecen casi en nada a los alumnos pre-computador, por ejemplo. Y no sabemos en qué va a parar, o sea, eso está cambiando. Es decir, hace 10 años, 15 quizás, no existía eso, o sea, bueno, que en tu celular tengas ahí internet y veas qué está pasando en todo el mundo, etcétera. Es un cambio, es un cambio. Y todos esos cambios sociales se reflejan a nivel de la educación, o sea, de la institución educativa. Dar una clase ahora, dije yo, casi no tiene nada que ver con las clases de antes, de sacar su lápiz y papel y tomar nota de todo, ¿no? Es decir, uno se entrenaba para tomar nota de todo lo que el profesor dijo. Había dificultad para los libros, había pocas bibliotecas, etcétera, ¿no? Ahora, pues, ya casi ni escriben, ¿no? Digo, no ustedes, pues, otros. Y, hablando con un profesor se quejaba amargamente porque decía, es que ya no quieren que todo se nos dé ya en línea y que puro clic, 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 y ya está el programa, y está la bibliografía, y los ejercicios, etcétera. O sea, es otra circunstancia. Entonces, estas circunstancias van cambiando y van modelando, querámoslo o no, otra institución escolar. Y por lo tanto, otros roles para el profesor. Entonces, estar al tanto de esos cambios y ser sensible a esos cambios.
no como el profesor que di el ejemplo, ¿no? Es negado, pero negado, o sea, negado para la tecnología, ¿no? Pero dices, bueno, pues te podrás negar, pero la tecnología te va a pasar encima, ¿sí? Yo me acuerdo de una discusión hace, no sé, 20 años, de si tecnología sí o no en la universidad. Bueno, lo que discutíamos es, llegaron los teléfonos a las clases, ¿no? O sea, y con los teléfonos inteligentes, pues. Es decir, al margen de tu discusión, esto va cambiando. Entonces yo creo que alguien que se dedique a lo educativo tiene que estar muy atento a los cambios a nivel social y digamos, la traducción de estos cambios al contexto escolar, ¿no? ¿Cuál es la función de la escuela? ¿Y cuál es mi función como profesor? Aquí y ahora. Y bueno, creo que el hacerlo da mucha satisfacción. O sea, no serás rica. Pero bueno, el narco deja más dinero, pero es más peligroso. Entonces yo creo que no vas a ser rico, pero vas a tener experiencias fantásticas, muy satisfactorias. Así es de que ánimo. Hay muchos retos por delante. Con esto damos por concluidas, agradecemos mucho su presencia y la presencia del doctor. Muchas gracias.